Hola, ¿qué tal amigos? Pues estamos en este capítulo de hoy con la maestra Lupita Guillén, una maestra de canto con una gran trayectoria y bueno, ella se va a presentar y nos va a contar acerca de su carrera. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada porque además es algo que me gusta mucho también platicar y poder tener contacto con otros colegas cantantes. Bueno, yo soy Guadalupe Guillén Nutrilla, chiapaneca, estudié música en la Universidad Veracruzana, la licenciatura en música con énfasis en canto clásico. Luego hice una maestría en Italia en el Conservatorio Jacopo Tomadini en la ciudad de Udine, que está al norte-este de Italia. Egresé en el 2010 y estuve pues haciendo un poco de actividad artística, haciendo un poco tratando de hacer cuestiones de la música, ¿no? en Italia. Ahorita actualmente soy profesora de canto de la Facultad de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y ya tiene aproximadamente 13 años que estoy dando clases, 12 años y medio que estoy dando clases en la facultad. Y pues me da mucho gusto poder compartir un poco, ¿no? de lo que se ha hecho, porque estos vínculos y estas colaboraciones son las que generan mucha más riqueza y hacen que las cosas fluyan mejor. Maestra Lupita, ¿nos puede hablar acerca de la técnica vocal en el canto lírico? Claro que sí, pues la cuestión de la técnica vocal, pues básicamente son los fundamentos, ¿no? de un cantante. Hablando específicamente del canto lírico, ¿no? Pues obviamente tiene que ver con cuestiones de emisión, de apoyo, las cuestiones básicas de respiración para poder tener una buena proyección, para tener una calidad vocal sana, una higiene vocal que permita al cantante tener una buena estructura, ¿no? de su vocalidad. Es muy extensa, ¿no? El hablar solamente sobre técnica, pues obviamente hay muchísimas vertientes de las que se pudieran abordar. Hay varias escuelas de canto, ¿no? en el mundo. A final de cuentas, hay un dicho muy sabio que dice que todos los caminos llevan a Roma. Entonces, a final de cuentas, lo que se busca siempre auditivamente, la escucha, el público, que es pues para quien nos debemos muchas veces, busca lo mismo, ¿no? O sea, quieren una voz que les haga sentir algo, que proyecte en un teatro, que aguante, ¿no? Los roles, que esté apropiada para el repertorio que está haciendo, la edad, etcétera. Entonces, para llegar a ese punto, pues hay muchas maneras, ¿no? Hay muchas escuelas, buenas todas. Yo creo que también tiene que ver un poco con las características de cada quien, ¿no? ¿Dónde se siente uno mejor? ¿Cuál es la que mejor le acomoda? Partiendo desde el punto de vista que todos somos distintos, ¿no? Y somos únicos. Nuestra estructura física es cambiante alrededor del mundo. El idioma hace que también tengamos maneras distintas de emitir y de escuchar. Entonces eso creo que hace que se personalice, ¿no? Digamos, ¿qué técnica, ¿no? O qué escuela de canto es la que más me conviene, o qué parte de ellas es la que mejor me va, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es bien importante, ¿no? Identificarse a uno mismo como cantante, cuáles son lo que necesitas, ¿no? ¿Y para qué quieres la voz, no? O sea, eventualmente, aunque sea tú digas canto lírico, eventualmente también dentro del canto lírico, pues sí está la lírica, ¿no? La ópera, pero dentro de la ópera, pues también hay un abanico inmenso, y dentro de la canto académico, clásico, digamos, le llamemos, pues también, ¿no? Hay un montón de estilos y formas de cantar, ¿no? Entonces, pues sí, esa parte es, digamos, compleja desde un punto de vista porque se abre, ¿no? Es muy extenso. Maestra Lupita, ¿cree usted que hay algún tipo de conexión con la técnica del canto lírico para cantar música popular? Yo creo que sí, porque, repito, yo creo que depende mucho ahí sí ya vienen las necesidades y los gustos de cada quien. Yo creo, y es una opinión personal, que el autoconocimiento de tu propia vocalidad pues te va a dar herramientas para cantar en un momento dado lo que tú consideres mejor, ¿no? Ya sea un estilo, ya sea una forma,
todas estas herramientas, mientras más herramientas tengas, pues te van a servir para poder ejercer una vocalidad más apropiada, ¿no? Para lo que tú estás buscando, o si estás en una audición, o si estás en un grupo, o si estás lo que estén buscando, ¿no? Porque actualmente pues también tenemos que pensar en el trabajo, ¿no? O sea, ¿dónde me están dando trabajo? Y entonces, bueno, pues voy y hago lo que se requiera. Técnicamente, yo creo que no van peleadas. Cambia un poco ya sobre la emisión, ¿no? Ya digamos, hablando sobre puntos muy específicos en la colocación, cómo quiero que suene. Entonces ahí sí, ¿no? Hay modelos y hay patrones como muy específicos, pero yo creo que técnicamente son herramientas que pues es como que tú tienes una caja de herramientas para arreglar algo o para construir algo y pues mientras más herramientas mejor, ¿no? O sea, no te va a parar, ¿no? Una llave que te hace falta para poder hacer o atornillar una tuerca, un tornillo, perdón. Entonces esa parte creo que esa parte es la que puede enriquecer en un momento dado la formación de un cantante para lo que vaya a necesitar su voz, ¿no? Hasta para la voz hablada. De manera personal, cuando empiezo a experimentar la técnica de canto lírico, mi primer encuentro fue un poco difícil porque venía de seguir ciertos patrones o cierta forma en que me habían mostrado el canto, ¿no? Entonces fue cambiar el tipo respiratorio, fue cambiar mi postura, fue cambiar temas de colocación y para que el cuerpo pudiera reaprenderlo me costó alrededor de 1 año. Y bueno, me di cuenta que quitar algo aprendido es mucho más difícil que aprender algo nuevo, ¿no? Y eso lo tenía que concientizar y mi cuerpo lo tenía que aprender. Que aunque aquí ya estaba claro, mi cuerpo no respondía al 100%, ¿no? Entonces eso fue un proceso de varios meses hasta que conecté. Y desde que conecté con el canto lírico, yo lo he aplicado al canto popular. Y yo creo que mis clases incluso son diferentes, las que puedo impartir a mis alumnos, son diferentes porque tienen algo distinto a como comúnmente se enseña el canto popular y es la técnica, ¿no? El ir conociendo su cuerpo, el saber qué tipo respiratorio pudiera quedarle a esa persona e ir personalizando cada contenido. Porque como bien dice, algo que hace el canto lírico es que entiende que no todos los cuerpos son iguales y tal vez algún tipo de fórmula que a alguien le funcionó puede ser que a ti te funcione de manera distinta. Maestra Lupita, hay una pregunta que me gustaría hacerle y es acerca de los adornos vocales, que en el canto popular son riffs, son melismas, son algunas frases que llevan estos ornamentos. En el canto lírico, ¿cómo lo piensan de manera técnica? Por ejemplo, una floritura. Sí, varía un poco dependiendo la cuerda, ¿no? En varones y en mujeres. Y obviamente, pues, si son mezzosopranos o son sopranos o sopranos líricos o líricos ligeros, cambia la manera en la que se comporta, ¿no? Digamos, el instrumento. La cuestión de las coloraturas, hay cuerdas que lo tienen mucho más fácil, ¿no? O sea, para que una coloratura, hablando de una coloratura tal cual, se pueda escuchar así bien clara, bien afinada, con cada nota, ¿no? Que se hacen las pequeñas células de notas y se van uniendo, obviamente hay cuerdas que la tienen las de ganar, ¿no? Entonces, por eso hay una subdivisión de voces en las sopranos y por eso es que el repertorio es tan variado para las sopranos, bueno, para cualquier cuerda, ¿no? Pero digamos que no es lo mismo un soprano lírico ligero a un soprano dramático, ¿no? O lírico dramático. La misma pieza, la misma coloratura no les va a sonar igual, ¿no? Entonces, cada una de las voces tiene que adecuar un poco, ¿no? Cómo le va a hacer, dónde va a respirar, cómo van a ser sus formas de acentuar la línea. Obviamente eso, en ese momento, cuando ya se dispersa de esa manera, ¿no? La manera de emisión es distinta, cambia un poco. La base, la estructura es la misma que tiene que ver con el aire, ¿no? Entonces es partiendo desde el punto de vista en el que el aire tiene que estar bien estable y con suficiente apoyo y con las costillas abiertas y la laringe abajo, ¿no? Cuando se habla de canto, cuando estamos hablando de técnica de canto lírico. Una vez se tiene eso
ya viene la manera en la que se cierra la cuerda para que se escuche la fioritura. Y repito, hay cuerdas mucho más flexibles, mucho más ligeras que tienen las de ganar en ese registro y tienen las de perder en otra parte, ¿no? Claro. Que tienen que ver con potencia o tienen que ver con otras. O sea, tienen su gama de áreas de oportunidad y su gama de cosas que no tienen ningún problema. Entonces ahí es donde cambia un poco cómo se va a hacer. Entonces tiene que ver un poco, creo yo que, hablando de manera general, del cierre de la cuerda, ¿no? Directamente de cómo va a cerrar la cuerda en el momento en el que se hace la emisión. Entonces eso sí ya tiene más que ver con resistencia, ¿no? En algún momento dado, ¿no? Cuando se está viendo una fioritura se ven células pequeñitas, ¿no? Entonces empezamos a ver células pequeñitas de 3, 4, ¿no? 3, 4, depende cómo esté, ¿no? La escritura de la coloratura de la fioritura que se quiere hacer. Entonces estamos en un 4/4, entonces se ven las células pequeñas de 4 en 4, de 4 en 4 y se va haciendo poquito a poco con respecto a la velocidad que se quiere tener. Entonces esa parte, el trabajo, digamos, tiene más que ver un poco con resistencia, a ver cómo le va a hacer, y obviamente la resistencia también tiene que ver con la capacidad de tener el almacenamiento del aire en un solo lugar y que no se, ahora sí que no se cierren las costillas y que no se desinfle el cuerpo tan rápido. Y con eso que se mantenga abierto, y eso hace que obviamente las coloraturas, las fiorituras en este caso, o por ejemplo en el caso de, si estás hablando de apoyaturas, trinos, ¿no? Depende del estilo que estés haciendo, también la flexibilidad a nivel subglótico, ¿no? Que es cuando ya entra esta otra parte, ¿no? De cómo le voy a hacer para que la cuerda abra y cierre, abra y cierre, abra y cierre, ¿no? En un momento dado, ¿no? O de qué otra manera voy a reemplazar si no tengo esa capacidad, ¿no? De poder hacerlo de esta manera, ¿de qué otra manera puedo hacer para que auditivamente funcione? Y sobre todo funcione a nivel orgánico. O sea, de que yo como cantante sienta que esto está avanzando, ¿no? Nunca tratar de imitar otra voz, nunca tratar de que suenen todas, lo que decías, ¿no? Exactamente lo que dices, de que todas las voces suenen exactamente igual. En el canto lírico tenemos un problema, pero se está rompiendo. Hay tradiciones. Entonces hay una cosa que dicen es que por tradición este rol, esta coloratura, esta cadenza se debe de escuchar así. Y hubo una época, ¿no? En 1980, 1990, donde todo el público estaba esperando la cadenza que hizo la fulanita de tal, cadenza que hizo la Joan Sutherland, o sea, existía eso. Esos paradigmas se están rompiendo. Ya en la actualidad la verdad es que es mucho más libre y hay propuestas nuevas y voces increíbles que hacen esta nueva propuesta y dicen, no, pues esto, el facsímil, el libreto original no tenía esta cadenza, se la inventó una cantante en 1970, ¿no? Y ahorita todas las sopranos queremos que hagan la misma cadenza al final. Entonces ahí es donde esos paradigmas, esos estereotipos más bien del canto hacían mucho daño, porque entonces hacían esto, todas las sopranos tienen que sonar igual. Todas tienen que tener, una soprano lírico de coloratura tiene que tener estas características y tiene que sonar de esta manera. Y tú dices, no existe ese cajón, ¿no? Y en el momento en el que quieres encajonar una voz, ahí, y yo creo que esos han sido de los problemas fuertes que ha tenido el canto clásico con voces extraordinarias, arruinadas de alguna manera por querer que suene así. Y tú dices, es que esta voz no es la mía. Entonces me dan un disco y estoy escuchando una cantante que yo nunca voy a sonar así porque no soy fulana de tal, ¿no? O sea, yo creo que ahí es la parte, digamos, oscura del canto lírico, que todavía hay, ¿no? Todavía hay mucho de eso, pero se ha comenzado a fraccionar, ¿no? No todas las voces pueden sonar igual, no tienen que sonar igual. Y con respecto a lo que decías, me gustaría mucho compartirte esto porque a mí alguien me lo compartió en alguna ocasión. Si tienes presente a Bruce Lee, ¿no? Que es otra disciplina de las artes marciales. Y entonces
Yo nunca he visto esa entrevista, pero me comentaron de esta entrevista que estaría muy interesante que la vieras, donde él habla sobre las artes marciales en general. Todas estas técnicas que se derivan, tú dices artes marciales, sí, pero hay un chorro, ¿no? Que está el jiu-jitsu y está el taekwondo y está el kung fu y está el karate do. Sencillamente, no del karate, hay como está el karate do, el taekwondo, el muay thai, hay varios, ¿no? Y él habla sobre todas estas técnicas y entonces le preguntan a él del kung fu y él dice, ¿no? Sí, claro, son técnicas que yo aprendí y que considera él que dominaba, ¿no? Pero no aplica solo una, dice. ¿Por qué? Porque el cuerpo se mueve de formas distintas. Aparte hay necesidades diferentes. Obviamente él llevándolo al cine, ¿no? Pero se me hizo muy interesante porque él básicamente al final de la entrevista de entender que hace una mezcla de todas las técnicas de artes marciales que él aprendió. Para lo cual primero aprendió, las dominó, ¿no? En su imaginario, ¿no? En su manera de ver las cosas para lo que le iban a funcionar, y entonces de pronto hace movimientos de kung fu, pero de pronto hace movimientos de karate y de pronto hace… Entonces, visualmente era una riqueza. Claro. Nadie sabíamos, pero tú decías, ¿por qué me gusta ver tanto a Bruce Lee? Con sus secuencias de acción, que además él las hacía, ¿no? Él hacía todas las secuencias y no era solo kung fu. En su momento, bueno, estaba de moda, ¿no? El kung fu, ¿no? Y era lo que vendía, pero realmente él en una entrevista dice, no, es que yo he hecho todas estas mezclas de técnicas y yo creo que si lo aplicas a cualquier parte de la vida, pero obviamente ahorita estamos hablando del canto, queda como anillo al dedo. Claro. Tú dices, sí, hay muchas maneras de cantar, pero ¿qué es lo que tú necesitas? ¿No? En el momento en el que ya estás cantando, porque no le funciona bien, no le funciona igual a todos. Claro. Y como tú decías, luego como docente, tú tienes que estar viendo y dices, bueno, es que a mí me pasa, tengo una alumna, mujer, de la misma edad, con la misma cuerda aparentemente, ¿no? Cantan casi el mismo repertorio. Trato de no ponerle las mismas canciones para que ellas no entren en esta comparativa, ¿no? Entonces, pero tú dices, pues que estas podrían ser gemelas de voz, ¿no? O sea, pues son distintas. No le funciona lo mismo una que la otra. Obviamente uno cuando está cansado, estás dando clases, estás con un patrón y tú dices, bueno, a ver, te voy a vocalizar y quieres empezar a hacer la vocalización igual como le hiciste en la clase anterior que funcionó y de pronto te das cuenta, no, aquí ya no me funciona. ¿Por qué? Entonces hay que hacer la modificación necesaria, entender qué es lo que pasa. Uno como maestro pues tiene la responsabilidad, pero también el cantante tiene que tener esa responsabilidad de su vocalidad en el que diga, esto no me está funcionando. Creo que algo tiene que ver con la honestidad, ¿no? Si veo que algo no me está sonando, no estoy sonando bien, decirlo, no me está funcionando, algo me está pasando, ¿no? Y creo que también esto del canto lírico a mí me voló mucho la cabeza y me encantaría que en el canto popular se pudiera asociar mejor, porque a veces lo quieren separar, pero creo que pudieran unirse. Maestra Lupita, estamos en una era totalmente digital, ¿no? Donde todo está a la mano, donde todo es rápido. ¿Qué piensa acerca de la inteligencia artificial? Actualmente existen aplicaciones, páginas donde te invitan a crear música con tu propia voz. Yo creo que yo repito un poco el mismo discurso de que son herramientas, sirven funcionales, o sea, herramientas que pueden ayudar. Yo creo que a la humanidad, el aspecto básico de la humanidad, la cuestión de las emociones y hablando de la propia voz, creo que son irreemplazables. Sí creo que, pues, por supuesto, yo he escuchado algunas grabaciones que se hacen y modifican la voz de una persona de tal manera que queda súper bien y ya cuesta mucho trabajo identificar cuándo está manipulada por algún software, por alguna IA, ¿no? O sea, y que en vivo suena diferente. A pesar de que luego en el mismo en vivo, luego ponen también, hay manera de limpiar, ¿no? El sonido. Yo creo que son herramientas que funcionan, nos ayudan a tener ideas, porque todo lo que tiene que ver con el canto, con el performance, con estar enfrente de un escenario, tiene que ver con el imaginario y cómo nosotros, de dónde agarramos
herramientas e ideas para poder dar una mejor versión de lo que estamos haciendo. Yo como herramienta no me pelearía con ella, ¿no? O sea, creo que es algo que puede ser muy útil, sencillamente para el estudio, para poder ahorita conectar con un proyecto, con un repertorio, pues tienes de volada las herramientas, ¿no? Así rapidísimo las puedes adquirir. Entonces, eso facilita, no era como antes, que te daban una partitura y ya sabes qué, es que esta partitura está incompleta y entonces ¿cómo le hago? Y entonces tengo que ir a la biblioteca y te llevaba mucho más tiempo un proceso que ahora lo haces en una semana, ¿no? Claro. O sea, de documentación, de investigación lo haces rapidísimo, ya tienes el papel, ya tienes el proyecto en la cabeza, ¿no? Te puedes escuchar 1000 versiones de la misma, le puedes decir a la inteligencia artificial, a ver, haz una versión pop de tal pieza y entonces tienes más ideas. Claro. Entonces, partiendo de esas ideas, generas tus propuestas. O sea, yo creo que mientras no se nos olvide eso, estamos en el camino correcto. De que si la inteligencia artificial va un día a suplantar a la voz, bueno, pues tiene que ver también, es el mismo discurso que tienen ahorita los escritores, que tienen ahorita los guionistas de películas y de novelas y de los mismos actores. O sea, todos estamos en el mismo lugar y yo no creo que lo supla. De hecho, se nota, se escucha, cuando tú lees un texto que está generado solamente por inteligencia artificial, por muy humanizado que esté, se nota. Sí. ¿No? Hay un patrón. Que eso dicen que va a mejorar y va a cambiar y va a haber un momento en el que ya no se va a notar, lo dudo muchísimo. O sea, bueno, no lo creo del todo, ¿no? Porque no es, y obviamente la experiencia en vivo, pues esa no se va a poder comparar nunca. No es un enemigo. ¿No? O sea, yo lo veo en las universidades, ¿no? Nosotros somos docentes, le dejas una tarea a un alumno, lo hace en inteligencia artificial. Está bien. Yo uso la inteligencia artificial, yo uso ChatGPT para muchas cosas. Obviamente no es lo único. O sea, lo utilizo, me facilita un montón de cosas. Mira qué buenas ideas. No, que tenemos que hacer en el coloquio, tenemos que hacer entonces, a ver, ideas. Y de esas ideas entonces ya me lleva menos tiempo. O sea, me lleva menos tiempo de lo que me llevaba hace 10 o 15 años formular un proyecto, hacer una ponencia, ¿sabes? O sea, me lleva menos tiempo. Entonces yo creo que pasa lo mismo con la música. Yo creo que si se ve desde ese punto de vista, no pasa nada, no es un enemigo ni estamos peleando con nadie. Eventualmente digo, nosotros como cantantes, pues lo que quieres es siempre la interacción con el público, ¿no? Maestra Lupita, una pregunta. ¿Hay algunos conceptos que en canto lírico pueden ser diferentes al canto popular? Y el melisma, ¿cómo se piensa en el canto lírico y qué es, qué representa? Y ahorita comentamos qué es en el canto popular. Mira, como concepto básico, si yo pienso en el melisma, es cómo se va a comportar el aparato vocal de una nota a otra, ¿no? O sea, de entrada, pues todo el tiempo se está haciendo, ¿no? O sea, casi todo el tiempo es cómo voy a hacer el cambio de una nota a otra. Ya estamos hablando que si sea un medio tono o de un intervalo un poco más grande, ¿no? Entonces, ya de entrada es ahí. Hablando de grupos de notas, entonces ya hablamos de coloraturas, ¿no? Sobre todo cuando se tienen que hacer rápido, porque tiene que ver más con la velocidad, ¿no? O sea, que tú tienes el mismo grupo de notas, si lo vas a hacer de otra manera, entonces no se llama coloratura. Digamos, en el canto clásico, en el canto lírico, ¿no? O sea, es solamente una línea melódica. Entonces, partiendo desde ahí, digamos, pues tiene que ver con la colocación. Es cómo quieres que suene. Obviamente tiene que ver si hay texto o no hay texto, si está sobre una vocal u otra, ¿no? Entonces, ya partiendo de ahí, pues ya hay muchas maneras de hacerlo. Cuando hay texto, por ejemplo, cuando tenemos coloraturas, y hay texto y hay una palabra en la que tienes que hacer la coloratura sobre la letra E, ¿no? Es el caso de Händel, del barroco, hay mucho. Y entonces la E te coloca la voz en un lugar en el que cuesta un poco de trabajo tener el sonido cubierto, porque naturalmente la E abre, ¿no? El sonido. Y ahí cambia la cosa, ahí cambia mucho la jugada, ¿no? Si lo tienes que hacer sobre una A o sobre una E. Ahora, en el canto popular, desconozco, ¿no? O sea, desconozco en qué momento se apliquen, ¿no? O si son propuestas que da el cantante o son efectivamente propuestas que encuentras escritas del compositor, ¿no? Entonces ahí cambiaría muchísimo, ¿no? Cómo lo vas a
¿Cómo lo vas a entender? Bueno, en el canto popular, los melismas es un grupo de notas que se cantan de manera rápida, ¿no? Que van de manera, que van en una secuencia de notas y se caracterizan por eso, por la dificultad es la rapidez, ¿no? Hay algunas voces que pueden entonarlo de una manera más rápida, que pues lo que usted comentaba hace rato, ¿no? Tiene que ver mucho el tipo de voz, ciertas características físicas, pero hay personas que a veces quieren lograr, no sé, quiero cantar como Whitney Houston, como Mariah, ¿no? Que son cantantes que como Cristina Aguilera, ¿no? Que hacen muchos melismas, pero que a veces no han entendido que hay ciertas características vocales, ¿no? Propias pues de cada cantante. Sin embargo, creo que sí se pueden llegar a lograr tal vez de una manera, para algunos con melismas mucho más cortos, con más interrupciones, porque sus características físicas son distintas pues a una soprano de coloratura, por ejemplo. Maestra Lupita, ¿algún consejo que nos quiera dar a los cantantes acerca de este punto de los adornos vocales? Pues fíjate que pensando un poquito ahorita en lo que me estabas platicando, ¿no? Sobre algunos ejemplos de cantantes que escucho yo, es una observación súper básica y probablemente desinformada, pero que tal vez pueda servir, ¿no? O sea, que sería cuestión, porque yo insisto mucho en que la voz tiene que ver con la autoexploración. Es uno solito estar revisando qué puede funcionar, ¿no? A veces se escucha bien, pero no se siente tan bien. O a veces se siente bien, pero no se escucha tan bien. Entonces hay que estar siempre como que, siempre es un toma y daca, es un estira y afloja. Con respecto a lo que me estás mencionando, yo creo que ahí sí convendría trabajar la voz de cabeza, sobre todo para algunos de estos, digamos, como el concepto de melisma, que creo que entendí ahorita un poco. Obviamente son conceptos profundos, ¿no? Que en un momento dado, o adorno vocal, creo que pudiera funcionar pensarlo en esta zona que nosotros en canto clásico, en canto lírico se le llama la máscara, ¿no? Cuando dicen, es que el sonido se tiene que hacer una colocación en la máscara, estamos hablando de los dientes, ¿no? De acá para acá, ¿no? Por eso le llaman máscara, porque es una especie de máscara imaginaria que nos inventamos, ¿no? Para la sensación, solamente para la sensación, porque obviamente el sonido no se coloca directamente ahí, ¿no? El sonido vibra de otras maneras, ¿no? Es una vibración que con el aire toma forma, pero hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Hay muchas maneras de ponerlo. Entonces, pensando en voz de cabeza y específicamente máscara, obviamente hablando de paladar blando, por supuesto entraría ese discurso, ¿no? Entonces, hacer este tipo de exploración vocal, probablemente con la I, que es una vocal que ayuda a que la cuerda se mantenga un poco más cerrada en la parte de arriba, y que con una vocal I abierta hacia lo vertical pudiera algunos ejercicios irlo haciendo poquito a poco, haciendo pequeñas inflexiones, buscando el sonido, un poco lo que decías de los glisandos, ejercicios de glissando, muy legato al principio, y poquito a poco ir subiendo la velocidad a ver si funciona. En un momento dado el legato deja de funcionar y entonces empieza uno a ver cómo cerrar, ¿no? Para poder limpiar el sonido. Entonces, pudiera funcionar esta parte, como dices, ¿no? A ver qué herramientas del canto clásico puedan ayudarme para esta área de oportunidad que yo quiero fomentar, ¿no? Que es en este caso los melismas. Buscar sonido de cabeza en máscara, siempre enfrente, con una vocal que me ayude a mantener abierto, de tal manera que no se me vaya para los lados, que permanezca. En este caso hay un término en música clásica que utilizamos mucho, que es el sonido cubierto, ¿no? Entonces, esa cobertura nos la puede dar un poco la letra, la vocal I vertical, no I hacia los lados, sino la I vertical, y tal vez pueda funcionar ahí. Ahora, tú mencionabas también la otra manera de hacer melismas hacia abajo, y pues ahí yo creo que sí tendría que ver otra manera de solucionarlo, ¿no? De buscar en qué parte puedo colocar la voz para poderlo tener, pero ahí yo creo que sí ya va más a las características de cada quien.
Una voz ligera, una soprano, difícilmente podría solucionarlo ahí. Claro. Pero una mezzosoprano, una contralto, estamos hablando de mujeres, ¿no? De voces femeninas ahorita, ¿no? Ahí tal vez pudiera tener un área de oportunidad interesante, ¿no? Que pudiera explorar voces un poquito más hacia la zona media. Pero pues sí, tendría que probarse, ¿no? En ese sentido y ver, y por ejemplo, en un momento dado para un trabajo de tesis, pues ver, bueno, de tantas personas con estas características que hicieron estos ejercicios, tantas lograron, a ver si realmente funciona el ejercicio, ¿no? Gracias, maestra. Desde su trinchera como cantante de música clásica o como cantante de canto lírico, ¿qué consejos nos puede dar a los cantantes de canto popular? Pues yo creo que mantener una buena higiene vocal, en el sentido de la higiene vocal no tiene que ver solo con que cuidar la voz, ¿no? Y dormir 7 horas, no sé, tiene que ver con una buena disciplina, ¿no? Herramientas técnicas que te ayuden a mantener una voz longeva, porque pues lo que queremos es que pasen los años y nuestra voz siga funcionando, ¿no? Entonces, esa sería yo creo que todos lo tenemos. A veces hay una estructura, ¿no? De que es que siempre hay que vocalizar antes de cantar, siempre, aunque sea algo sencillo, aunque pregúntenles a sus maestros, pregúntenles a la IA, hablando de inteligencia artificial, te da ideas, ¿no? Sí, te da ideas, claro, ¿no? De cómo hacer ejercicios de vocalización con boca cerrada, que estoy en un hotel y no puedo estar vocalizando porque pues voy a molestar a los demás, entonces hay que sí, que con el popote, que con el agua, hay mil estrategias, ¿no? Pero mantener eso, yo creo que sería eso, mantener una mente abierta, porque creo que el problema es esta mentalidad cerrada en la que yo digo, no, yo solo canto ranchero, ¿no? Yo solo canto música vernácula, ¿no? Yo no te canto otra cosa. No, mantener la mente abierta de las posibilidades vocales, independientemente del estilo, porque además, repito, uno nunca sabe a dónde te va a llevar. Tú dices, nunca hay que decir de esta agua no beberé, porque en determinado momento, si sale la oportunidad, pues se pueda. Maestra, le quiero agradecer esta visita. Gracias por apartar tiempo, por compartir sus conocimientos. Yo creo que es sumamente valioso todo este contenido que nos ha estado dando y que pueda servir para quienes nos escuchan, ¿verdad? Y también para mi proyecto de tesis. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ti y ojalá y pues podamos seguir colaborando y podamos seguir compartiendo ideas que nos retroalimenten.